Sigue en otro orden en la pantalla de TV Ciudad. Hace bien poquito se celebró a nivel mundial el Día de la Alimentación y se vive en crisis, y eso naturalmente vincula eso que a nivel global tiene distintos acentos con los problemas particulares de un país donde, por ejemplo, hay muchas ollas populares funcionando, organizadas y cuestionando políticas públicas en la materia. De esto habla a continuación Julieta Núñez Tomás en su informe de hoy aquí en Otro Orden. ¿Cómo andás, Juli? Bienvenida. Todo bien. ¿Cómo estás, Martín? Hubo discusiones, fue una celebración, si bien estas conmemoraciones siempre generan debate, en esta ocasión mucho más crispada. ¿Qué hay para decir? Es como vos decís, es un año especial para tener el Día Mundial de la Alimentación, y aquí en Uruguay sucedieron 3 cosas sobre las que nos vamos a parar. La primera fue el viernes, y lo adelantaste. Se hizo una concentración frente al Mides convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria con la consigna Trabajo, Pan y Techo. Allí sucedieron varias cosas, sobre eso también vamos a hablar más adelante. El mismo sábado, el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en Bella Unión hubo un acto y una conferencia con diversos actores del gobierno que estuvieron allí y también recorrieron algunos emprendimientos productivos. No tuvo mayores repercusiones este acto. Cayó en fin de semana, en sábado, que es un día en el que en general hay menos cobertura mediática, ¿no? Exacto. Allá en el norte del país. Claro. Exacto. Y lo último fue hoy el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Escuela de Nutrición hicieron una conferencia llamada Sistemas Alimentarios Sostenibles. En esta conferencia presentaron varias cifras que son muy interesantes. También habló la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Uruguay. Ellos también presentaron algunas cifras. De hecho, el Día de la Alimentación es en conmemoración de la fundación de la FAO, por eso estuvieron allí presentes, y hicieron algo que destacaron bastante en esta conferencia, que fue un agradecimiento a la comunidad científica y la sociedad civil por las acciones generadas durante la crisis vinculadas al derecho a la alimentación. Mencionaste al Observatorio del Derecho a la Alimentación. ¿Qué es concretamente? El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe es una red académica que intercambia información y genera evidencia para ubicar el hambre, la lucha contra el hambre y la malnutrición en la agenda pública. En Uruguay, esta red académica tiene su base en la Escuela de Nutrición y en la Facultad de Derecho, y en esta conferencia, que tuvo el apoyo de la Universidad de la República y que fue online, presentaron varias cifras que son bastante preocupantes sobre la alimentación en Uruguay, y si te parece podemos compartir un tape para profundizar un poco sobre estas cifras. Muy bien, vamos a verlo. El 16 de octubre se desarrolló el Día Mundial de la Alimentación. El Observatorio del Derecho a la Alimentación presentó, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, importantes cifras sobre alimentación en Uruguay. Nuestro país tiene grados preocupantes de inseguridad alimentaria, que es lo que padece una persona cuando carece de acceso regular a alimentos suficientes y de calidad nutricional. El último reporte de la FAO indica que el 23,2% de la población sufre inseguridad alimentaria moderada, mientras que un 6,4% la padece de forma grave. El Observatorio del Derecho a la Alimentación presentó hoy datos relacionados a los costos de acceder a una canasta de alimentos que contempla aspectos nutricionales. En septiembre de este año, acceder a una canasta básica de alimentación nutricional tenía un costo mensual para una persona mayor de 2 años de 8.586 pesos. El costo se incrementó un 6,8% desde mayo. Si lo analizamos en relación a un salario mínimo nacional, la canasta básica de alimentación nutricional equivale al 47,89% del ingreso. Es decir, casi la mitad del salario sería destinado a la alimentación. Por otra parte, el observatorio señaló que el cupón de canasta alimentaria que provee el Mides a la población más vulnerada solo cubre el 14% de la canasta básica de alimentación nutricional mensual, lo que equivale a 4 días de alimentación al mes. De esas conferencias de prensa con cifras expresadas en miles de pesos a estos porcentajes que permiten medir, por ejemplo, qué impacto tienen ciertas ayudas económicas dispuestas ya en tiempos de pandemia, hay alguna diferencia. Por lo menos uno empieza a aproximarse más a la realidad de la gente que realmente depende de eso para alimentarse mejor, ¿no?
Sí, y hablamos con Alejandra Girona, ella es coordinadora del observatorio, y lo que nos decía al ver estas cifras, al presentar estas cifras, es que es necesario, y cuando las vemos se hace evidente, que haya una hoja de ruta de la alimentación en el país. Esto quiere decir que los políticos y las políticas, que el gobierno tiene que tomar decisiones políticas sobre qué va a hacer con esto y decidir a quiénes va a privilegiar, porque es necesario tomar acción cuando vemos estas cifras tan preocupantes de inseguridad alimentaria en nuestro país. Mencionó el informe la cuestión del salario. Obviamente eso se cruza con las posibilidades o no de alimentarse debidamente. Estamos en un momento de dificultades de empleo, de salarios también, en muchos casos bajos, con dificultades, con gente trabajando en la informalidad y con ollas populares funcionando. No podemos no mencionar esa realidad. Así es. Y estamos a un año y medio, ya más de un año y medio de la llegada de la pandemia al Uruguay, y las ollas populares no han disminuido, sino que han aumentado, exhibiendo una problemática que es mucho más grande. Nosotros tenemos algunos datos de las ollas populares para compartir. Por ejemplo, hay 280 ollas populares en Montevideo y el área metropolitana, 12 redes de ollas en Montevideo, 6 redes en el interior. Estas son redes que generan para poder ayudarse entre ellos, porque tienen, por ejemplo, una olla tiene excedente, no debe ser algo muy común, pero puede llegar a tener excedente de algo y otra faltante, y si lo intercambian y se colaboran, incluso las mismas personas están sosteniendo más de una olla para poder cubrir circuitos en los que las personas van a comer de una olla a otra en el mismo barrio para poder cubrir la semana entera, por ejemplo. Entonces, estas redes se intercambian información y le pueden presentar a estas personas, bueno, mañana podés comer en esta, pasado en esta, y así, porque es algo que es un reclamo, es algo que solicitan las personas que acuden a las ollas. Y lo que nos comentaban hoy es que están sirviendo 150.000 porciones semanales en este circuito que estábamos comentando recién en Montevideo y el área metropolitana. Es una cifra bastante grande. Sí. Sobre esto hablamos con Cecilia Sarasola. Ella es vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria, integra la Red de Ollas del Sur, ella está en una olla popular de Ciudad Vieja, y le preguntamos sobre cómo está viviendo la gente que sostiene las ollas este momento, y qué está pasando en las ollas, qué personas están yendo y cómo se está viviendo este ambiente bastante preocupante para todos, creo, y para todas, con respecto a la alimentación de nuestra población. Compartimos esa visión desde la línea de militancia, de trabajo y de fuego, desde las ollas populares. El trabajo está siendo cada vez más arduo, cada vez más arduo. En principio porque cada vez son más personas más vecinos y vecinas quienes se arriman a las ollas a buscar una especie de solución alimenticia, a buscar su plato de comida, pero además porque cada vez surgen más iniciativas en los barrios. Nosotros hemos instrumentado en esta organización que ha nacido como espontáneamente, hemos instrumentado algunas formas de organización en las cuales en los territorios, en los diferentes territorios de Montevideo, nos hemos nucleado en pequeñas redes. ¿Sí? Yo pertenezco a la red de Ollas al Sur, que es la red que abarca aproximadamente la zona del municipio de Montevideo. Y por ejemplo, en esta zona del territorio, si bien se han bajado este año 1 o 2 iniciativas, tenemos 6 más que el año pasado. Por otra parte, lo que visualizamos en la gente que se está arrimando a las ollas, en principio lo que tengo para decir, en las ollas en general, de todo Montevideo y del interior del país, en principio es que cada vez hay más personas. Cada vez hay más personas. Y cada vez sucede más que se arriman vecinos y vecinas, cuya característica puntual es que son personas como yo, como vos, que vienen de sus casas, que perdieron su laburo, o que de repente agarraron una changa pero es inestable, y que están entre pagar el alquiler de la pensión o comer, o pagar la luz o comer, están todo el tiempo teniendo que optar. Y dentro de esas opciones están tomando como para asegurarse el alimento, asistir a las ollas.
el Estado tercerizó el apoyo monetario a las ollas mediante un intermediario, sujeto omitido en esa frase, Uruguay Adelante. Así es, y era un poco lo que hablábamos también con Cecilia Sarasola y con otras personas. Ha habido mucha repercusión en la prensa del vínculo Mides, Uruguay Adelante y de lo que sucede con las ollas. La realidad es que lo que nos comentan es que es una relación bastante conflictiva porque de alguna manera no encuentran puntos en común, por ejemplo, en las necesidades nutricionales de una olla, en los implementos, en lo que le deben proveer de alguna manera para poder llegar a tener un guiso que puede llegar a ser la única comida que tenga ese día la persona. Y ahora se suma un problema más, que es que de alguna manera este contrato va hasta noviembre y bueno, no saben las ollas populares qué va a pasar después de que el contrato con Uruguay Adelante, el contrato que hizo el Mides con Uruguay Adelante, y que lo que hace de alguna manera es transferirle dinero para que compren los insumos que necesitan las ollas, aunque a veces no alcanzan y las ollas tienen que igual por fuera juntar plata de manera autogestionada para conseguir el alimento. ¿Qué va a pasar cuando ese vínculo termine? Pero lo que nos decía Cecilia Sarasola es que en realidad este no es el foco, y el vínculo de las ollas con Uruguay Adelante no es el foco de esta problemática. El foco de esta problemática es que hay muchas personas en Uruguay que tienen hambre y que de eso se debería estar encargando el Estado. Bien, vamos a ver justamente cómo profundiza en ese concepto Sarasola. Somos bien conscientes, más a todo este tiempo que hemos tenido para pensarnos a nosotros mismos, somos bien conscientes de que nosotros no podemos seguir haciéndonos cargo de esta situación. Yo muchas veces en lo personal me pregunto qué pasaría con la gente que está cuidando las ollas si las ollas no estuvieran existiendo en este momento. En la olla popular de Ciudad Vieja, que es particularmente a la que yo participo activamente, estamos sirviendo 400 platos de guiso en cada servida. O sea, serían 400 porciones de comida, 400 personas que no comerían. Y estamos hablando de un plato de comida al día. Es muy grave la situación y realmente lo que nosotros estamos reclamando al Estado es que el Estado se haga cargo, porque el derecho a la alimentación es un derecho humano básico consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al que nuestro país suscribe. Por esa razón, por esa simple razón, debería ser inviolable y nuestro Estado está incurriendo en una violación de ese derecho. Háganse cargo de esta situación, porque nosotros, si bien podemos recibir alguna ayuda del Estado, de la forma que sea y en las condiciones que sea, no podemos ser voluntarios y voluntarias trabajando para el Mides. Nosotros somos vecinos. Salimos a la calle a buscar una solución para paliar esta crisis alimentaria de nuestros vecinos, pensando a corto plazo. Y hace más de 1 año y medio y cada vez vemos que la cosa se nos viene peor. Entonces, el reclamo de fondo acá es que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, y es de cubrir este derecho humano fundamental para su población. Vamos a volver sobre este tema porque es imposible en este contexto no volver. Gracias, Julieta, por el informe de hoy. Muchas gracias, Martín. Gracias, como siempre, a ustedes por estar. Este miércoles a las 9 en punto de la noche habrá otra vez En Otro Orden en TV Ciudad. Que pasen bien.